el proceso de meiosis es un proceso de división celular que ocurre en organismos con reproducción sexual, ¿sí? Es un proceso de división para la formación de gametos, ¿sí? Y como veremos a continuación, este proceso, ¿sí?, está dado para asegurar que cada gameto tenga la mitad de la constitución genética, de manera, ¿sí?, que cuando un gameto se una a otro gameto en el proceso de fecundación, en el cigoto se restituya el complemento, la constitución cromosómica. Entonces, la meiosis, como dijimos, ocurre en organismos con reproducción sexual, implica una división reduccional, que partimos de células diploides para producir células haploides. En el proceso de meiosis, cada célula diploide va a dar lugar a 4 células haploides. Si estamos hablando de células humanas, vamos a partir de una célula de 2n igual 46 para obtener 4 células n igual 23. Y a su vez, la meiosis tiene una gran importancia porque genera variabilidad genética, como veremos hacia el final de la clase de hoy, ¿sí? La meiosis comprende una replicación del ADN previa durante la interfase, al igual que la mitosis, seguida de 2 divisiones celulares sucesivas. Es decir, se parte de una célula, ¿sí?, una célula diploide, que luego de pasar por la fase S está formada por cromosomas, cada uno con 2 cromátidas hermanas. Entra en una primera división celular, al cual se denomina meiosis 1. Esta meiosis 1 es la división que es reduccional, ¿sí? Porque a partir de esta primera división vamos a obtener 2 células hijas o 2 núcleos, ¿sí?, hijos, que tienen la mitad de la constitución cromosómica. Es decir, lo que va a suceder es que los cromosomas homólogos se van a separar uno hacia una célula y el otro cromosoma homólogo hacia la otra célula hija. De manera de que se van a formar en esta primera etapa o en esta primera división celular, ¿sí?, 2 células hijas con 23 cromosomas cada uno, ¿sí? O sea, 2 células que son haploides con 23 cromosomas cada uno, pero cada uno de estos cromosomas va a estar formada por 2 cromátidas hermanas. A esta división continúa una segunda división celular que se denomina meiosis 2, ¿sí? Es muy similar a la mitosis porque implica la separación de las cromátidas hermanas de cada uno de los cromosomas hacia 2 células hijas distintas. Es decir, que este cromosoma, ¿sí?, se van a separar las cromátidas y una cromátida va a ir hasta esta célula hija y la otra cromátida va a ir hasta la otra célula hija. De manera que luego de esta segunda división se obtienen 4 células, ¿sí?, que tienen, en el caso de humanos, 23 cromosomas, pero en este caso cada cromosoma va a estar formado por una única molécula de ADN o una única cromátida. Quiere decir que partiendo de una célula que es diploide, 2n igual 46 en los humanos, obtenemos 4 células haploides con n igual 23. ¿Cuáles son las etapas, ¿sí?, de la meiosis? ¿Sí? Bueno, pasan previo a la división celular de la meiosis, la célula entra en proceso, está en interfase, es exactamente igual al proceso anterior a la mitosis, en el cual se pasa por una etapa G1, una etapa de la fase S y una etapa de G2, ¿sí? Entonces entra en la meiosis propiamente dicha, en la meiosis 1, donde distinguimos una profase, donde se comienza a condensar la cromatina, ¿sí? Empieza a formar el uso mitótico, ¿sí?, mediante la formación formado por microtúbulos con dos poros, y también en la profase 1 se da un evento que es bien característico de la meiosis, que es un proceso de recombinación o entrecruzamiento que implica intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos, como veremos a continuación.
¿sí? La profase 1 de la meiosis puede dividirse en pequeñas etapas, ¿sí? En el cual la primera etapa es el leptoteno, donde se comienzan los cromosomas a visualizar como pequeños filamentos, es decir, que comienza la condensación, ¿sí?, de la cromatina, ¿sí? Luego le sigue el cigoteno, donde se produce el apareamiento de los cromosomas homólogos entre sí, mediante también un proceso que se denomina sinapsis, ¿sí? Para que se produzca este apareamiento se forman los complejos sinaptonémicos, ¿sí? Es decir, que cada cromosoma va a estar apareado con su cromosoma homólogo a través de la formación de estos complejos sinaptonémicos. Luego le continúa el paquiteno, donde se completa la sinapsis o el apareamiento de cromosomas homólogos, ¿sí? Y se observan las estructuras denominadas bivalentes, es decir, que los bivalentes justamente es el par de cromosomas homólogos apareados, ¿sí? Nosotros vamos a ver entonces 23 bivalentes que corresponden a los 46 cromosomas, ¿sí? En esta etapa se produce el evento de recombinación, también denominado entrecruzamiento o crossing over, ¿sí?, en inglés. Y luego se entra en la etapa de diploteno, ¿sí?, en que los cromosomas homólogos se separan un poco entre sí, es decir, que se repelen y quedan unidos por estructuras, ustedes pueden observar acá, que se denominan quiasmas. Estos quiasmas indican los lugares donde hubo recombinación o entrecruzamiento en el paquiteno. Luego se entra en la diacinesis, que es la etapa donde aumenta la condensación cromosómica o de la cromatina, ¿sí?, para llegar al máximo grado de compactación, ¿sí? ¿Cómo se forma ese apareamiento entre los cromosomas homólogos durante el cigoteno, ¿sí?, y la posterior recombinación en el paquiteno, ¿no? Nosotros tenemos acá los dos cromosomas homólogos, el cigoteno se empieza a formar, se produce este apareamiento, ¿sí?, entre cromosomas homólogos, ¿sí? Se da entre cromátidas no hermanas, ¿sí?, este apareamiento, y se empieza a formar el complejo llamado complejo sinaptonémico, que termina de formarse en el paquiteno, donde ustedes pueden ver bien, donde ya están los cromosomas homólogos totalmente apareados, ¿sí? Y acá se dan los lugares de recombinación. ¿Qué implica la recombinación? Implica intercambio de material genético, ¿sí?, entre cromosomas homólogos y entre cromátidas no hermanas. Como ustedes pueden ver acá, se produce un evento de recombinación o intercambio, donde entonces una porción de uno de los cromosomas homólogos pasa a su cromosoma homólogo, ¿sí? Y durante la diacinesis, ¿sí?, que es el nivel que se produce la mayor compactación, aumenta la compactación de las cromatinas, los cromosomas homólogos ya están separados, ¿sí?, pero, o sea, ya no están tan apareados, sino que se repelieron entre ellos, sí, pero quedan unidos por quiasmas, que son los lugares donde se han producido esos eventos, ¿sí?, de recombinación. Sí, luego se entra a lo que es de la metafase 1, donde ya se rompió la membrana nuclear, los cromosomas ya entraron en contacto con las fibras del uso mitótico, de manera que los bivalentes, ¿sí?, estos cromosomas que están apareados, unidos por estos sitios de quiasmas, ¿sí?, son ubicados en la placa ecuatorial, ¿sí?, y de manera de que quedan estos bivalentes quedan posicionados de tal manera que uno de cromosomas homólogos queda unido hacia el uso mitótico, los microtúbulos, ¿sí?, de este polo, mientras que este cromosoma queda unido hacia los microtúbulos de este poro a través de los cinetocoros que están en el centrómero. ¿Qué sucede durante la fase 1 de la meiosis? El uso mitótico comienza a cortarse, se acortan los microtúbulos,
lo que se produce es la separación de los cromosomas homólogos, de manera que uno de los cromosomas homólogos se dirige hacia este polo y el otro cromosoma homólogo se dirige hacia el polo opuesto. A diferencia de la mitosis, en el cual se separan las cromátidas hermanas, en este caso, durante la anafase 1, se separan los cromosomas homólogos, ¿sí? Se visualiza preparados de la anafase 1 temprana, donde se empiezan a separar los cromosomas homólogos, una anafase tardía, donde ya vemos los cromosomas homólogos separados totalmente, uno va hacia un polo y el otro va hacia el polo opuesto, ¿sí? Desde el punto de vista más esquemático, cómo se da esa separación de cromosomas homólogos que recombinaron en la profase 1. Cuando entran en metafase, los cromosomas homólogos continúan unidos mediante estas estructuras denominadas plasmas, que son los sitios donde hubo recombinación, ¿sí? Y son posicionados en el plano ecuatorial, de manera de que un cromosoma homólogo está unido a los microtúbulos uno del uso mitótico de uno de los poros, y el otro cromosoma homólogo está unido a microtúbulos del uso mitótico, pero hacia el polo opuesto. Y cuando se produce la anafase, estos microtúbulos se cortan y separan a los cromosomas homólogos que ya intercambiaron el material genético. Con lo cual, es necesario que durante la meiosis se produzca al menos un evento de recombinación para asegurar que los cromosomas homólogos se mantengan unidos durante la metafase y pueda asegurar la correcta segregación de los cromosomas hacia cada uno de los poros durante la anafase. Ya la telofase 1 se produce una reducción del número cromosómico. Vamos a obtener, entonces se empiezan a formar dos núcleos hijos que pasan a ser haploides, ¿sí? Porque tienen, en vez de tener, en el caso de los humanos, 46 cromosomas, van a tener N igual 23 cromosomas cada uno de los núcleos, pero cada cromosoma va a tener dos cromátidas hermanas. Rápidamente, cuando se termina la telofase 1, ¿sí? Las células resultantes de la meiosis 1 entran rápidamente en la segunda división, meiótica o meiosis 2, ¿sí? Con un proceso que es muy similar a la mitosis. Se entra en la profase 2, en la profase 2 prácticamente casi ni se forma la membrana nuclear, y rápidamente se rompe la membrana nuclear, se vuelven a comenzar a sintetizar el uso mitótico, ¿sí? con los dos poros en cada uno de los decentriolos, ¿sí? De la profase, ¿sí? En el cual se condensa totalmente la cromatina, ¿sí? Y se ubican entonces los cromosomas en la placa ecuatorial, al igual que en la mitosis, en ambas células hijas, pero en este caso vamos a tener la mitad del número cromosómico, ¿sí? Luego en la anafase se separan las cromátidas hermanas hacia los polos opuestos, como se visualiza en el esquema y en la fotografía, ¿sí? De un preparado celular. En la telofase, entonces, se terminan formando las 4 células haploides, ¿sí? Constituida cada célula haploide por 23 cromosomas en el caso de los humanos, ¿sí? Y cada uno de estos 23 cromosomas con una única cromátida cada uno. Si bien todas estas etapas que hemos descrito sí tienen sus características particulares, nunca hay que olvidar que tanto las etapas de la mitosis como de la meiosis es un proceso totalmente continuo, ¿sí? Y que nosotros simplemente describimos que es la característica o el proceso principal que ocurre en cada etapa, ¿sí? Pero en realidad toda la profase por sus distintas etapas, ¿sí? Ocurre de manera continua hasta llegar a la metafase, metafase 1, donde se alinean los cromosomas en la placa ecuatorial, los bivalentes, se continúa hacia los procesos de anafase 1 y telofase. Prácticamente no existe una interfase, ¿sí? Rápidamente se ingresa a
la segunda división meiótica en la profase 2, ¿sí? Y se continúa por metafase, anafase y telofase para terminar de formar a partir de una célula diploide, en el caso de humanos 2n igual 46, a 4 células haploides con una constitución cromosómica n igual 23. Entonces, viendo analizar como habíamos hecho en la mitosis, ¿sí? El proceso de meiosis en cuanto a el valor n y el valor c, ¿sí? Acá vemos que acá sí vamos a ver una diferencia en el valor n a lo largo del proceso de la meiosis, ¿sí? Partimos el valor n, que está marcado en naranja, partimos de una célula que es diploide, en el caso de humanos, 2n igual 46, ¿sí? Formado con 46 cromosomas, ¿sí? Con una cromátida cada cromosoma o una molécula de ADN, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando que este valor es 2n igual 46 y el valor c es 2c, ¿sí? Al igual que la interfase previa a la mitosis, ¿sí? Al duplicarse el ADN en la fase S, que lo que sucede, la célula sigue siendo diploide, es decir, sigue teniendo la misma cantidad de cromosomas, pero ahora cada cromosoma va a estar formado por 2 moléculas de ADN o 2 cromátidas hermanas. Por lo tanto, duplicamos la cantidad de ADN y el valor C entonces pasa a ser 4C. ¿Sí? Luego de la primera división meiótica, o sea, la meiosis 1, lo que sucede es que, como vemos acá, pasamos de una célula diploide a 2 células haploides, ¿sí? Es decir, porque se separan los cromosomas homólogos y obtenemos en esta etapa 2 células que son haploides n, con un valor n igual a 23 en el caso de las células humanas. Tenemos la mitad de los cromosomas, ¿sí? Entonces nuestro valor C o cantidad de ADN entonces se vuelve a reducir a 2C. ¿Sí? Durante la meiosis 2, que es la segunda división meiótica, lo que sucede es que las cromátidas hermanas se separan, ¿sí? en las células hijas, de manera que al terminar la meiosis seguimos se obtienen 4 células que son haploides con el mismo valor n igual 23. En este caso ahora, estos 23 cromosomas van a estar formados únicamente por una única molécula de ADN o cromátida y por eso el valor C disminuye de 2C a C. Es el valor, ¿sí? Y así es como se define el valor C, que el valor C es la cantidad de ADN que tiene una célula haploide y en este caso un gameto. Estos gametos son utilizados para la fecundación, ¿sí? La unión de 2 gametos, un gameto femenino y un gameto masculino durante la fecundación, se obtiene un cigoto, ¿sí? Que este cigoto va a recibir 26 cromosomas, ¿sí? Del gameto femenino y 26 cromosomas, ¿sí? Del gameto masculino, de manera entonces que pasamos a la unión de estas 2 células haploides, dan lugar a una célula, un cigoto, que pasa a ser diploide, en el caso de humano 2n igual 46, ¿sí? Restituyendo el valor C nuevamente a 2C. Además de que la meiosis es importante para la correcta formación de gametos, de manera de obtener células haploides, ¿sí? Con la mitad de la constitución cromosómica para poder restituir la información genética al unirse 2 gametos en la fecundación, la meiosis es sumamente importante porque es una fuente de variabilidad genética, ¿sí? Y hay 3 motivos por el cual la meiosis genera variabilidad genética o 3 mecanismos por el cual se genera variabilidad genética. La primera es la segregación al azar de los cromosomas en la anafase 1, y ahora veremos, ya que cada uno de nosotros tiene, por ejemplo, si tomamos el cromosoma 1, tiene un cromosoma 1 que proviene de nuestro padre y el cromosoma homólogo que proviene de nuestra madre, ¿sí? Pero, ¿qué cromosomas van hacia una célula o hacia la otra?
durante la anafase 1 es totalmente al azar. No es que todos los cromosomas maternos van hacia una célula y todos los cromosomas homólogos paternos van hacia la otra, sino que se pueden dar diversas combinaciones. A su vez, el evento de recombinación o entrecruzamiento genético entre los cromosomas homólogos generan de que estos cromosomas intercambien material genético y dependiendo de los eventos de recombinación es cuánto material genético se está intercambiando entre ellos. Y por último, las distintas combinaciones de los distintos gametos entre óvulos y espermatozoides en la fecundación van a dar distintas combinaciones de la constitución cromosómica en el cigoto. Tengan en cuenta que el número de diferentes óvulos y espermatozoides producidos por una persona es más de 8 millones. ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo, el ejemplo de cómo se da la segregación al azar de los cromosomas homólogos y cómo esto puede generar variabilidad genética. Supónganse de que no hay segregación al azar de los cromosomas homólogos, entonces tenemos acá la primera posibilidad, en la cual vamos a marcar en azul aquellos cromosomas de nuestras células que provinieron del padre y en rojo aquellos cromosomas homólogos que provinieron de nuestra madre. Entonces, en la metafase de la meiosis 1 se generan los bivalentes, es decir, los cromosomas homólogos están apareados, unidos en esta etapa por los quiasmas, donde hubo recombinación. ¿Sí? Y una posibilidad es que todos los cromosomas de origen paterno vayan, ¿sí? La primera división meiótica vaya hacia una célula hija y todos los cromosomas de origen materno vayan a la otra célula hija y luego de la metafase de la meiosis 2, ¿sí? Entonces se dividen las cromátidas hermanas, unas hacia una célula y otras hacia la otra célula. De manera que en este caso yo solo obtendría cuatro células haploides, ¿sí? Pero que en realidad tengo solo dos gametos con distintas diríamos, información genética. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la segregación de los cromosomas homólogos, ¿sí? Durante la meiosis 1 es totalmente al azar? Entonces, en este caso es la otra posibilidad. Por ejemplo, acá solo estoy considerando dos pares. Imagínense que esto sucede, por ejemplo, en las células humanas, los 23 pares de bivalentes. Entonces, tenemos que en este caso, por ejemplo, hacia una célula hija va un cromosoma homólogo de origen paterno y un cromosoma de origen materno, y por lo tanto, los otros dos cromosomas hacia las células hijas, y que cuando se entra en meiosis 2, en la división celular, la segunda división celular, se obtienen entonces las 4 células haploides, ¿sí? Lo que son otras dos combinaciones distintas, ¿sí? A estas dos anteriores, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos distintas combinaciones que puede haber, ¿sí? Solo de información genética que tienen los gametos, ¿sí? Solo por la segregación al azar. Esto simplemente es un ejemplo, tomando en cuenta solo dos pares de cromosomas homólogos. Imagínense la célula humana tiene 23 pares de cromosomas homólogos, todas las combinaciones que podemos tener. A su vez hay que tener en cuenta que se está ocurriendo un intercambio de información genética entre los cromosomas homólogos, entre cromátidas no hermanas, ¿sí? Entonces, imaginemos un evento sin recombinación, así que no ocurre recombinación. En este caso se están marcando la posición de dos genes, distintas variantes de estos genes. Esto es un ejemplo sumamente, un ejemplo muy simplificado, ¿sí? Porque bien sabemos que el color de los ojos y de los pelos no están codificados únicamente por un único gen, pero bueno, a modo de ejemplo tenemos dos cromosomas homólogos, ¿sí? Que llevan genes que codifican para el color del pelo y para el color de ojos, ¿sí? Estos cromosomas durante la meiosis 1 lo que sucede es que son separados, ¿sí? Dos células hijas, un cromosoma homólogo va hasta esta célula luego de la meiosis 1 y este cromosoma hasta la otra célula hija. Luego de la meiosis 2 se separan las cromátidas y obtenemos 4 células haploides, pero ustedes pueden ver, estas dos células tendrían la misma constitución genética y estas dos células la misma constitución genética. Es decir, que si bien se generan 4 gametos, ¿sí? A partir del proceso de meiosis, ¿sí? Digamos que
dos de estos gametos son genéticamente idénticos y dos de estos gametos son genéticamente idénticos. Ahora, con los eventos de recombinación, ¿qué es lo que sucede? Tenemos acá los mismos cromosomas homólogos que acá. Los cromosomas se aparean y sufren intercambio de información genética. Este intercambio se da entre cromátidas no hermanas, de manera que luego de este intercambio se generan nuevos cromosomas que tienen una nueva información genética, ¿sí? Que no es igual a de estos cromosomas que son originarios, ¿sí? Producirse la primera división meiótica o meiosis 1, entonces un cromosoma homólogo hacia una célula y el otro cromosoma homólogo va hacia la otra célula, ¿sí? Luego, en la meiosis 2, se dividen las cromátidas hermanas. En este caso obtenemos 4 gametos que son haploides y como ustedes pueden ver, la información que tiene cada uno de estos gametos es diferente, ¿sí? Por último, tenemos que se pueden dar distintas combinaciones entre los gametos, es decir, se produce varios gametos distintos, tanto en la producción de óvulos como de espermatozoides. Sí, cada evento de meiosis puede generar recombinaciones distintas y por lo tanto, cada vez que se está produciendo gametos, se están produciendo gametos con informaciones, con variabilidad genética diferente. Entonces, las distintas combinaciones entre óvulos y espermatozoides van a dar lugar a célula cigotos y con distinta variabilidad genética. Bueno, así comienza entonces la vida y muchas gracias.